Bueno, pues buenos días. Vamos a continuar con esta jornada que empezamos hace ya un rato y me piden desde la Dirección General de Violencia que se le ha olvidado al principio de la intervención que sepáis que estas jornadas se están retransmitiendo ahora mismo en directo, que además que hay los hashtags que tenéis para Twitter y que además todas las ponencias y todas las intervenciones que se están haciendo durante este día van a estar dentro de muy pocos días en una página web que tenéis en la documentación que se os ha entregado esta mañana. Yo, como no tengo cartel, yo soy Beatriz Martín, soy la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer y me toca presentar a la siguiente ponente, pero antes de empezar a presentarla, sí que me gustaría agradecer especialmente a la Directora General de Violencia y al personal que tienen aquí en Jaén el que esta mañana me den la oportunidad de formar parte de este trabajo y de esta jornada, porque yo creo que es importante la relación institucional y, sobre todo, el trabajo del día a día y la coordinación que hacemos cada uno desde nuestro ámbito. Por eso es importante y por eso os quiero agradecer, a ti, José Ángel, también, obviamente, el que esta mañana se visualice, que también tenemos un Instituto Andaluz de la Mujer, que lleva trabajando durante 25 años en todo lo que tiene que ver con estos ámbitos y por eso es importante que hoy estemos aquí representadas. Así que muchas gracias. La ponencia que vamos a tener ahora, que se llama Las víctimas de ciberacoso, aspectos psicosociales y abordaje de la intervención. La ponente en este caso es Sandra Jiménez. Sandra es licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla y licenciada en Criminología por la Universidad de Murcia. Ella es experta universitaria en psicoterapia y también es mediadora familiar. Actualmente es la psicóloga del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía, como todos conocemos el SAVA, aquí en Jaén, dependiente de la Delegación del Gobierno, donde atiende a personas víctimas de cualquier tipo de delito o falta, prestando su asistencia psicológica en el contexto de la actuación multidisciplinar del SAVA. Su labor más trascendente se lleva a cabo en la terapia de choque, asistencia psicológica, preparación psicológica de testigos en juicio y su colaboración con el Juzgado de Violencia de Género y el Juzgado y Fiscalía de Menores durante la toma de declaración de menores víctimas y testigos. Su actividad en el SAVA la compagina con la tutorización de diferentes proyectos de formación a menores y profesionales. Además, participa en el programa de prevención de la delincuencia y en el programa de prevención de reincidencia que la Delegación del Gobierno tiene en materia de justicia juvenil. Su especialización formativa está orientada en la intervención con menores y mujeres en situación de vulnerabilidad, con innumerables cursos, congresos y jornadas en las que ha participado habitualmente. Ha publicado varios artículos relacionados con la intervención psicológica en casos de violencia de género y ha participado en el 5º Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, organizado por la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas los pasados 10 y 11 de noviembre en Sevilla, con la presentación del artículo Una propuesta de intervención psicológica en casos de violencia virtual, que quedó entre los trabajos finalistas por su interés científico. También yo, en la misma línea en la que he empezado mi intervención, quiero darte las gracias a ti por la labor que hacemos de una manera coordinada y que espero que además, como no puede ser de otra manera, sigamos haciéndola así por el beneficio sobre todo de las personas que están siendo víctimas y en este caso, en el caso del Instituto Andaluz de la Mujer, que somos los que tenemos pues ese tipo de situaciones, las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género. Así que muchas gracias y cuando tú ya quieras. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí, es que yo voy a utilizar otro micrófono, entonces, pero sí, compruebo que se oye bien. Bueno, en primer lugar, por mi parte, como no podía ser de otra manera, agradecer a Beatriz su presentación, a la Dirección General por haber facilitado este espacio y a mi equipo del SAVA, porque todo lo que yo hable hoy aquí no es fruto mío, sino de todos. Y especialmente a nuestro jefe de servicio, a José Ángel, porque independientemente de que fuese yo o cualquier otra profesional o otro profesional del ámbito de la psicología el que estuviera hoy aquí para hablar de la perspectiva de la víctima, sí me parece digno de reconocimiento el hecho de que se haya
ha materializado esa visión integral que todos decimos que hay que tener, ¿no?, en la atención a la víctima, la visión jurídica, la psicológica, la técnica a nivel de investigación policial, pero eso luego en la práctica no siempre se materializa. Y yo creo que el hecho de que una persona del ámbito psicológico esté hoy aquí sí que materializa ese compromiso de atención integral de la víctima que caracteriza a José Ángel en todo su trabajo, ¿no? Y eso sí que me parece digno de reconocimiento, así que muchas gracias. Y ahora bien, yo voy a estar de pie porque me siento más cómoda y me da más seguridad, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Si les parece, yo lo que les voy a hablar en este ratito es de las víctimas, ¿vale? De cómo lo viven ellas, qué caracteriza la sintomatología, ¿no?, de los delitos virtuales concretamente, y a nivel de intervención qué cosas, pese a que a nivel de investigación hay todavía muy poco respecto a intervenciones psicológicas concretas en el ámbito de delitos virtuales, pero sí al menos qué características sí deberíamos tener en cuenta para afrontarla. En ese sentido, vamos a empezar, si os parece, hablando como de, en cualquier proceso de victimización, antes de abordar cuál sería la mejor intervención posible para las víctimas, hay que partir del contexto en el que se desarrolla el delito. ¿Para qué? Porque como siempre hablamos de que las intervenciones tienen que ser específicas y adecuadas a las necesidades de las víctimas. Pues en el concreto, en el tema de los delitos virtuales, es necesario, como para enfocar una intervención, independientemente de las diferencias que pueda haber en una intervención, pero sí partir del contexto, ¿no?, en el que se producen. Entonces sí que me gustaría que partiéramos del concepto de red social digital, porque como Gracia ha expuesto magistralmente, todos los delitos de este tipo tienen en común, independientemente de las connotaciones o de las diferencias, tienen en común que se desarrollan en redes sociales digitales, la mayoría de ellas, ¿no?, a través de Facebook, de Twenty, de WhatsApp, que es una red social también digital, y que las nuevas tecnologías son los instrumentos, iPad, smartphones, ordenadores portátiles, esos son los instrumentos. Y el contexto donde se desarrollan son en redes sociales digitales. En ese sentido, se habla de las TICs, pero creo además de hecho que es el Instituto Andaluz de la Mujer el que ha acuñado el término de TRICs, no solamente TICs, sino TRICs, porque añaden a que actualmente lo que se observa es que las nuevas tecnologías ya no son solamente unos instrumentos para acceder a información o para comunicarse, sino que son contextos de relación, en el que las personas nos relacionamos los unos con los otros, a nivel sentimental, a nivel de amistad y a nivel laboral. Entonces, es muy importante que partamos de esto para poder atajar luego las consecuencias negativas de relacionarse en ese ámbito, pero sin perder de vista que es un contexto de relación. Quienes estéis aquí del ámbito educativo conoceréis a Prensky, porque es un autor que ha escrito mucho en temas educativos y que ha aportado como líneas generales a tener en cuenta en la intervención educativa en general, ¿no? Pero en el tema de los temas digitales, Prensky fue el que hizo la distinción entre nativos digitales e inmigrantes digitales. Y es fundamental que tengamos claro esta diferencia también para poder reconocer nuestras propias limitaciones como profesionales, incluso como padres, a la hora de abordar con nuestros menores el tema de los delitos virtuales. Yo me voy a referir en general a la juventud, ¿vale? Pero pondré ejemplos también de adultos, ¿vale? Porque el tema de los delitos virtuales ya saben que afecta tanto a menores como a adultos. Prensky habla de los nativos digitales como aquellas personas que ya han nacido en la era digital y que desde el momento en el que nacen utilizan las nuevas tecnologías como medio para relacionarse, a diferencia de los inmigrantes digitales, entre los cuales me incluyo, que somos quienes aprendimos a relacionarnos de otra forma, pero que a partir de un determinado momento hemos incorporado el uso de Internet y de las nuevas tecnologías para nuestra vida laboral o personal, pero que no ha sido nuestra fuente de desarrollo, sino que ha sido incorporado posteriormente. Y esto es muy importante porque yo lo comparo, por ejemplo, con el idioma. No es lo mismo los
ingleses nativos que personas que hayan aprendido inglés en la edad adulta. Y en el tema de los delitos virtuales tiene especial relevancia porque, fíjense, los jóvenes, los más jóvenes, podemos situarlos quizá entre los 10 o 11 años, los chicos y chicas que tienen ahora entre 10 y 11 años, que tienen acceso a Internet, por supuesto, y en los que se reúnen una serie de condiciones, ellos son los nativos digitales. Y sus adultos de referencia, tanto progenitores como profesorado, como los propios profesionales de la psicología que vayamos a intervenir, estos somos inmigrantes digitales. Entonces, eso significa que los garantes de cuidarles, de protegerles y de enseñarles a usar bien las redes sociales, no hablamos su mismo idioma, porque ellos son los ingleses nativos y nosotros quienes hemos aprendido inglés con posterioridad. Entonces, imagínense a un inglés, mi inglés, que es bastante precario, con un nativo inglés y yo tratándole de explicar cómo usar el idioma. Creo que se ve muy gráfico esa situación del inglés, porque sí, yo como podré controlar el idioma, pero ellos tienen una falsa sensación de expertos, pero porque objetivamente controlan las nuevas tecnologías muchísimo mejor y más intuitivamente que los propios inmigrantes digitales. Pero la responsabilidad que tenemos los adultos con respecto a ellos es, por supuesto, diferente. Entonces se crea ese choque que me parece interesante que tengamos en cuenta a la hora de abordar la intervención. Y de hecho Prensky hacía referencia a dos aspectos vitales, ¿no?, en este tema de la diferencia entre nativos e inmigrantes. Y él hablaba de que los nativos digitales, a nivel neuropsicológico, el hecho de que los menores interactuaran con determinadas herramientas tecnológicas podía implicar cambios a niveles neurológicos. Es decir, que estamos hablando ya de que hay ya una diferencia incluso fisiológica, ¿no?, que podía diferenciarnos a los nativos de los inmigrantes. Y hablaba de cambios neurológicos o neurofisiológicos y a nivel de conexiones, y hablaba también de la psicología social, desde el punto de vista que el modo en el que las personas aprendemos desde pequeños a relacionarnos, la cultura, por tanto, y el contexto, también determina cambios en el modo en el que procesamos la información. De manera que si menores que desde pequeños se han aprendido a relacionar a través de las redes sociales, puede que procesen la información diferente a quienes hemos aprendido a relacionarnos de un modo más tradicional. Entonces, esas diferencias es importante que las tengamos en cuenta para poder valorar también nuestra forma de actuar con ellos. Y en este sentido, en el sentido del neurofisiológico y el de la psicología social y de cómo eso puede repercutir a los jóvenes y a las jóvenes que se mueven en el mundo de las redes sociales, os he traído dos vídeos muy cortitos como que pueden ayudarnos a verlo más gráfico, ¿no? El primero de ellos es en referencia a lo que os he comentado en primer lugar, ¿no?, el tema de los cambios neurológicos que se pueden producir a raíz de una determinada estimulación, ¿no? Quizás si apagáramos la luz o algo, no sé cómo se va a ver. No sé si os fijáis que pulsa la revista con el dedo. Y aquí hace así, como para abrir la pantalla. Ahí aprieta, pero ahí no sale nada. Y se aprieta como ella, la pierna, como diciendo, bueno, igual soy yo. Aquí dice, para mi hija de 1 año, una revista es un iPad que está estropeado. Esto permanecerá en ella para siempre, ¿no?, toda su vida. Fíjense,
esto es como un ejemplo de que si los menores ya aprenden a utilizar este tipo de tecnología y reaccionan de ese modo, es obvio que su capacidad, o sea, a nivel neurológico, eso también produzca cambios. Y eso es lo que explica que aunque luego los inmigrantes digitales lleguemos y podamos aprender a utilizar las nuevas tecnologías más o menos bien, pero lo hagamos más torpemente que ellos, y que eso implica además diferentes niveles de procesamiento de la información. Y ahora os pongo el segundo ejemplo, que tiene que ver más con la psicología social y con el modo de relacionarnos. Ay, disculpad. Ahí lo tenemos. A ver qué les parece esto. Es un vídeo amateur, ¿eh? Con todo. Los envases hay que tirarlos en el sitio adecuado, ¿eh? Esto es un contenedor de residuos orgánicos normales. Esto en América no pasa. Chaval, ¿tienes fuego? Gracias, tío. Hola, perdona, ¿tienes un minuto? Era por si te apetece contestar unas preguntas para la asociación de Greenpeace. Te dejo aquí si quieres la ficha de la inscripción, le echas un ojo, ¿vale? Solamente hay que rellenarlo y es porque necesitamos la aportación de todo el mundo, ¿vale? Porque es muy necesaria la colaboración. No, pero en serio, que es importante, o sea, no te vayas. ¡Ey, chaval! ¿Que te vienes a una fiestecilla que estamos montando ahí? Mira, mira, te cuento, ¿eh? Son 2 copas, 10 euros. Está súper bien, de verdad. Venga, y te invito a un par de chupitos. ¿Qué dices? Bueno, venga, vale, hacemos una cosa. Te doy un par de flyers y luego si eso te pasas, ¿vale? Y te prometo que hay un montón de tías. Venga, vale, gracias.
Bien, creo, no sé qué os ha parecido, pero a mí sí me resultó como muy gráfico en relación a lo que comentábamos, ¿no? A cómo el hecho de que los nativos digitales puedan llegar a aprender y a interiorizar, por tanto, una forma de relacionarse determinada y en un determinado ámbito, implica cambios en sus procesos cognitivos y en la forma de procesar la información de su entorno. De forma que en este vídeo viene muy claro eso, ¿no? Como una vez que sale al exterior y a una forma de relación tradicional, codifica, digamos, toda la información que le rodea en esos términos, ¿no? Bien, me parecía importante partir de aquí, sobre todo a nivel de la orientación general que se le da a las víctimas que sufren este tipo de delitos virtuales, porque tendemos como a estigmatizar el uso de las redes sociales y a inevitablemente hacer, desde todos los ámbitos, hacer comentarios del tipo: ¿pero para qué subes fotos? Si es que yo no entiendo para qué subes fotos. O, pues como tienes 300 amigos en Facebook, ¿pero por qué tienes esto? Es que yo no sé, es que estás todo el día pegado a las redes, al WhatsApp, o estás todo el día... Y como le reprocha mucho el uso. Y sí es importante que para poder empatizar con la juventud o con personas que ya sean adultas, pero que tengan esta forma de relacionarse, para poder empatizar tenemos que al menos partir de que es un modo de socialización. Y que imagínense que un chico o una chica se parte la pierna jugando al fútbol en el patio del recreo y les preguntáramos: ¿pero para qué juegas al fútbol en el patio del recreo? Si no jugaras al fútbol en el patio del recreo no te habrías partido la pierna. Pues en el mundo digital ocurre lo mismo. Devolverles a las víctimas el por qué hacen ciertas cosas en el ámbito digital es culpabilizarlas, al fin y al cabo, y no entender que es un ámbito de socialización y un espacio, al fin y al cabo, de libertad. Y como cualquier espacio de libertad, es susceptible de ser controlado y, por supuesto, de violentar a quien lo use. ¿Vale? Me han dado un mandito, pero no sé, tiendo a ver, inmigrante digital, no consigo darle al mandito, sino que me voy a la pantalla directamente. En este sentido, podemos hablar, estos conceptos sí que les sonarán seguramente, de una primera brecha digital, que es aquella que diferencia a las personas que tienen acceso a Internet de las que no la tienen y que, por tanto, los sitúa en situaciones diferentes. Una segunda brecha digital que distingue a personas que, aun teniendo el mismo acceso a Internet, en función de sus habilidades o de su formación, lo utilizan en un nivel o en otro. Y una tercera brecha digital, que es la que diferencia los usos de Internet en función de una serie de características sociodemográficas y entre las cuales entra el género. Y aquí sí que me gustaría conectar con la idea de que, antes la fiscal lo ha comentado, chicos y chicas utilizan las redes sociales, lo utilizan con diferentes objetivos. Hay investigaciones, hay una muy buena de Yanire Estíbales, supongo que no sé si la conocerán, pero se la recomiendo, que explica como que las chicas son más tendentes a utilizar las redes sociales para expresar sus sentimientos, como un espejo público, para colgar fotografías de su vida privada y pública, como un modo de aumentar la autoestima, porque cuantos más me gustas tengan, mejor se van a sentir ellas, ¿vale? Y existe una tendencia de los chicos, mayoritaria, a utilizar las redes sociales para ocio, jugar a videojuegos, contactar con colegas para quedar y ligar. Contactar con otras chicas o chicos con fines de quedar, pero no como apertura de su privacidad. Y esta brecha digital, en este sentido, lo sitúa en diferentes planos de desigualdad. Y hay una cosa muy importante, más grave a nivel psicológico para las víctimas que una prohibición directa de otra persona, está el que asuman que esa prohibición es suya, no externa. Y les pongo un ejemplo. Si a mí mi pareja me prohíbe conectarme al Facebook, por ejemplo, tal cual, yo lo puedo aceptar o no, pero lo vivo como una prohibición. Pero si entre mi pareja y yo acordamos que lo mejor para nuestra relación es que ninguno de los dos se conecte al Facebook, como víctima yo ya me quedo tranquila, porque no es algo que me estén imponiendo, es algo que estamos decidiendo ambos.
Y en el caso de las mujeres, sufrimos un falso empoderamiento, y sobre todo de las chicas jóvenes, y esto muy relacionado con todo el tema de el amor romántico y el modelo de relación fusional. ¿Por qué están en planos de desigualdad? Precisamente por la tercera brecha digital, porque no significa lo mismo para un chico que para una chica tener la contraseña de la otra persona. ¿Me explico? Porque si partimos de que lo usan diferente, como los datos indican, a un chico puede no importarle comprometerse con su pareja a darle su contraseña, porque si la chica entra, lo que va a encontrar va a ser 3 juegos abiertos con no sé qué y una información que no lo comprometa. Sin embargo, para ella sí que puede suponer abrirse en canal a nivel de privacidad, porque en la red social sí que va a haber mensajes de ella a sus amigas contando a lo mejor cosas muy privadas o información que realmente sí que sea objeto para otra persona que quiera hacer daño de usarla de forma inadecuada. Entonces, por eso es peligroso que ese falso empoderamiento que a veces tenemos las mujeres en el sentido de no, yo controlo, o esto está acordado por parte de ambos. Es que no jugamos en la misma liga, aunque aceptemos los mismos términos. Pero aceptar los mismos términos no tiene por qué significar lo mismo para uno que para otro. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Me voy calmando. En este sentido, y por todo lo que hemos dicho, la diferencia entre utilizar Internet como algo opcional o como algo añadido o interiorizarlo como un elemento imprescindible de la relación de una persona, lo que implica, además de todos los cambios que hemos visto, es que para los adolescentes, para los jóvenes o para las personas que viven en el mundo digital y en las redes sociales, a nivel psicológico se creen una identidad virtual y una reputación, porque reputación por aquello de que es una reputación en el plano online, que en muchas ocasiones difiere diametralmente no se le llama del mundo real, sino del mundo offline. O sea, hay como 2 mundos, porque ambos son reales y ambos tienen repercusiones para las personas. Pero hay un mundo offline, que es este, y el mundo online. Entonces, como les decía, la identidad virtual, hay veces que la identidad que transmiten a través de las redes sociales es diferente a la real. ¿Por qué? Por una serie de características que tienen las redes sociales que permiten disfrazar en alguna medida o seleccionar la información que queremos dar al mundo. Entonces, por eso, para muchas personas, la identidad virtual es la crucial, porque es la que tienen mayor control y además de la que no tienen una retroalimentación directa. Y la reputación, pues igual. A lo mejor los inmigrantes digitales podemos pensar, pero bueno, te has escrito imbécil en el muro del Facebook, no pasa nada. Pues ya está, tú óbvialo. ¿Cómo voy a obviar que me haya llamado imbécil en el muro? Es que es mucho peor que me lo digan en el muro del Facebook a que me lo digan en la calle. Aunque me lo pudieran decir en el patio del instituto o en cualquier foro delante de 20 personas más, no es lo mismo, porque la identidad virtual que se tiene en las redes digitales es diferente. Entonces tiene mayor peso también a nivel psicológico y a nivel de sintomatología. Y por tanto, como hemos dicho, determina el proceso de socialización y la realidad que se interioriza, ¿no? Aquí les pongo una viñeta, no sé si la habrán visto, se las leo por si no la ven bien. Es un padre y Pablo, que es su hijo, y el padre le dice: Pablito, hijo mío, yo sé que la vida moderna nos deja poco tiempo para charlar sobre nosotros, pero me gustaría conocer tus inquietudes, tus anhelos, tus hobbies, tus novias, tus ídolos, en fin, que me gustaría saber más de vos, de ti. Y él dice: ¿cómo no, viejo? www.pablito.com. Pero es que esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. Y al margen de que nos pueda parecer mejor o peor, es cierto que los jóvenes ya se sienten más cómodos porque es el contexto en el que se han desarrollado y se sienten más cómodos abriéndose y contando sus inquietudes y sus gustos a través de la red. Entonces, como, pues si quieres saber de mí, lo tienes todo, ¿no? Vamos a ahorrarnos la conversación. Y ahora bien, ahora ya una vez que mi idea era contarles un poco eso, como de dónde partíamos, para entonces ahora ya sí entrar en materia concreta de violencia. ¿Por qué? Porque la socialización digital tiene una serie de características y me gustaría que las fuéramos ir nombrándolas mientras que a la vez las relacionamos con el peligro que tiene y por qué la convierten en un instrumento de daño psicológico muy potente. La primera característica de la socialización digital es el efecto 24/7, que se le llama, que es un acceso de 24 horas, 7 días a la semana.
Eso puede ser bueno. Puedo contactar con cualquier persona del mundo, además, en cualquier momento. Eso es una característica de la socialización digital. Mal usada y a nivel de violencia, imagínense. Que un maltratador o un acosador pueda acceder a su víctima 24 horas del día, 7 días de la semana. O sea, a nivel psicológico, eso tiene unas repercusiones diferentes que otro tipo de delitos, porque incluso en delitos de violencia de género, el ciclo de la violencia mantiene espacios de descanso, que no son tales, pero en los que las mujeres a veces respiran diciendo, bueno, hasta la próxima. Pero es hasta la próxima, y es un intervalo breve que da resistencia psicológica, pero que en el mundo online no existe. No existen esos tiempos de respirar, porque lo que existe es un temor de que en cualquier momento, a través del teléfono, a través del correo electrónico, de las redes sociales, es un pánico continuo, porque el acceso a la víctima es continuo. Y recuerden, si prohibimos el acceso a la víctima, estamos cortándole una esfera de socialización, con lo cual esa opción tampoco es bien recibida por las víctimas. Yo recuerdo un caso de una chica en una sesión, durante 1 hora, el teléfono no paró de sonarle. No paró, lo tenía en vibrador, nosotras estábamos hablando, pero era una llamada detrás de otra. Y a mí también lo que me salió fue decirle, apaga el teléfono, al menos durante el tiempo que estés aquí. Pero claro, ella me miraba con terror. ¿Cómo voy a apagar mi teléfono? Si el teléfono es mi ventana al mundo. O sea, si cierro el teléfono, sí, evito que él me llame, pero también me estoy impidiendo relacionarme con el resto. Y es como una forma de coartarme, ¿no? Entonces, por eso les digo que es complicado. La comunicación atemporal, otra opción que puede ser buena, ¿por qué? Porque yo puedo escribirle a alguna persona un email o le puedo escribir un WhatsApp sin problema de que me responderá cuando pueda, pero que yo ya he iniciado una comunicación. Es decir, la socialización digital o el mundo online permite poder decidir cuándo interactuamos con las personas, porque ya no necesitamos ni que nos respondan ni físicamente compartir un mismo espacio. Yo puedo decidirlo a nivel de violencia, fíjense qué peligroso. Yo puedo decidir cuándo ejercer cualquier tipo de violencia hacia ti, es que tú no hace falta ni estar contigo. Yo puedo insultarte, puedo vejarte, puedo denigrarte subiendo una foto comprometida, tengo una gran gama de cosas que puedo hacer con total libertad o con mucha más libertad que hacerlo de forma física, ¿no? La falsa sensación de anonimato, eso sí que supongo que lo habrán también oído, permite, de cara a las relaciones sociales, hace creer a las personas que por el hecho de que nos relacionemos en un entorno cerrado, habitualmente solos o solas físicamente, y sin obtener la retroalimentación emocional, verbal y física con quien nos estamos relacionando, nos parece como que lo que estamos diciendo o haciendo no tiene por qué parecer que seamos nosotros, sino que puede ser cualquier persona. Y realmente no lo es. Pero claro, eso, usado bien, pues puede tener más o menos relevancia. Pero en el ámbito de la violencia, que alguien pueda sentirse fuerte, porque la falsa sensación de anonimato les permite también a los maltratadores o acosadores actuar con mucha más, con una conducta más arriesgada, ¿no? En el sentido de poder hacer cosas que a lo mejor no se atreverían a hacer físicamente. O a lo mejor sí, pero desde luego hay muchos ciberacosadores o personas que utilizan las redes sociales que luego a lo mejor no se atreverían a hacerlo a nivel físico. Hay otras veces que sí, que es una herramienta más. Pero en algunos casos la falsa sensación de anonimato permite que digamos cosas o hagamos cosas que no haríamos. La dificultad para anticipar las consecuencias en el mundo offline de los actos cometidos en el mundo online también es un riesgo tanto para quienes podemos usar las redes sociales correctamente como para los demás, ¿no? Como para las que los usen inadecuadamente. El ejemplo muy práctico es salir a la calle en ropa interior. A ninguna persona se le ocurre salir a la calle en ropa interior porque rápidamente detecta cuáles son las consecuencias que eso va a tener. Pues bueno, que si salgo, que mi padre no me va a dejar, o que la gente de mi alrededor me va a decir pero ¿dónde va?, que voy a salir y me va a dar vergüenza. Determinan rápidamente las consecuencias. Ahora, colgar una foto en ropa interior en mi Facebook, no detectan qué consecuencias va a tener. No lo ven exactamente igual. Por eso hay una falsa sensación
no falsa sensación, sino un error entre privacidad y publicidad en el mundo online más que en el mundo tradicional o en las relaciones reales offline, ¿no? Porque les dificulta percibir las consecuencias que van a tener su conducta. Claro, luego se cuelga una foto y luego viene todo lo que viene y entonces sí que se toma conciencia, ¿no? Pero a un nivel posterior. Y por último, la reproducción de patrones estereotipados. Las redes sociales digitales, al fin y al cabo, es una forma de relacionarse, pero no está exenta de que la caractericen los mismos patrones y los mismos valores culturales que nos caracterizan en otro tipo de relaciones, ¿no? Las redes sociales no están ajenas a estereotipos de género, a frases absolutamente denigrantes para colectivos desfavorecidos, ya no solamente en términos de violencia de género, sino de otro tipo de valores negativos, ¿no? Y las personas se relacionan en ese ámbito sujetas a las mismas normas que en el ámbito real, ¿no? En este sentido, pues si planteamos que las redes sociales o el uso de las nuevas tecnologías son nuevos espacios de relación y, por tanto, nuevas formas de socializarnos, la pregunta en este caso sería si hay nuevas formas de violencia, que obviamente todos sabemos la respuesta porque ya Gracia lo ha explicado, todas esas nuevas formas de violencia que existen, en las que yo, por supuesto, no me voy a detener porque ya ha estado suficientemente explicado y además mucho mejor de lo que podría hacerlo yo. Pero efectivamente sí existen nuevas formas de violencia a raíz de haber creado nuevos espacios. Hay veces que se usan como herramientas para hacer el mismo tipo de violencia que se ha ejercido siempre y aparte de eso existen conceptos nuevos, ¿no? Nuevos tipos de violencia. Y ahora hablamos de las víctimas. Ya se ha producido, todo esto era la antesala a la victimización. Ahora ya se ha producido la victimización. Tenemos a una víctima, como los casos que ha explicado Gracia antes, o como tantos otros que les podría exponer yo, ¿no? Que vemos en el Servicio de Asistencia a Víctimas. En el caso de los delitos virtuales nos encontramos una victimización primaria, que es la derivada del hecho, una victimización secundaria, posiblemente es inevitable que en algún punto del proceso no se produzca, por muy bien que lo hagamos y por muy profesionales que seamos, hay situaciones y cosas de la propia estructura que nos impide que todo sea perfecto, lamentablemente, y que además en el ámbito de los delitos virtuales tiene que ver con una ausencia de formación, porque la hay de los profesionales específica y que los profesionales actuemos como mejor consideremos, pero no porque realmente tengamos una formación concreta en eso, y eso afecta a las víctimas, claro está, como el ejemplo que les he puesto al principio, ¿no? De decirle, no, pero ¿por qué subes fotos? Ahí la víctima está sufriendo una victimización secundaria con toda la buena voluntad, por supuesto, del profesional, ¿no? Pero ocurre. Y existe además un tipo de victimización que en el artículo que, bueno, desde el Servicio de Asistencia a Víctimas se colaboró en el 5º Congreso de Violencia de Estudio contra la Violencia de las Mujeres, que se celebró en Sevilla, elaborando un artículo que hablaba concretamente sobre los delitos virtuales y un tipo de victimización que se considera que solamente afecta a las víctimas de violencia virtual, que es la victimización exponencial. Ya saben que a los psicólogos y a las psicólogas nos encanta ponerle nombre a lo que ya existe. Entonces era como, sabemos que esto existe, pero le vamos a dar un nombre, ¿no? Entonces hablamos de la victimización exponencial para hablar de que cuando una víctima sufre una invasión de su intimidad en el medio virtual, no en otro medio, concretamente en el medio virtual, los síntomas que se derivan de ese hecho se agudizan únicamente al existir la posibilidad de expandir el medio audiovisual. Es decir, el hecho de que se pueda propagar la violencia de forma incontrolada ya es un tipo de victimización que sufren estas personas, mujeres mayoritariamente, que no se sufren en otro tipo de delitos. Es decir, si a mí me agreden o a mí me insultan en un contexto offline, eso se queda ahí. Mi sintomatología la voy a padecer yo, por supuesto, y la voy a sufrir, pero no puedo tener miedo a que se repita, pero no a que se propague de forma incontrolada y que todo el mundo sea conocedora de ella. De hecho, concretamente en violencia de género, lo que les interesa a los maltratadores es mantener
en privado el delito, ¿no? y su violencia. ¿Por qué? Porque no es bueno que se conozca, o al menos a ellos lo sitúan en una situación de vulnerabilidad. Entonces, para la víctima lo sufre en su ámbito privado, mayoritariamente, y lo sufre sabiendo que no lo puede compartir. Pero en delitos de tipo virtual la victimización es diferente por eso, porque no existe esa privacidad de yo te he agredido, yo te he pegado y esto ha quedado aquí. No, sino que la víctima sufre la angustia añadida a todos los síntomas anteriores de que no solamente es que me han grabado en vídeo mientras manteníamos relaciones sexuales, por ejemplo, más o menos consentidas, sino que yo temo que esto se cuelgue en la red, o si se ha colgado en la red en una ocasión, se pueda volver a colgar, o que yo no sé quién va a ver ese vídeo. O sea, que si a mí me pega mi pareja en un momento dado, yo eso lo sé y lo sufro. Pero si a mí me agreden a través de la red, puede llegar el caso en el que llego mañana al trabajo o al instituto y me dicen: te vi el otro día en el WhatsApp, o, no sé, o he visto una grabación tuya, o me han reenviado un sitio donde salías tú diciendo tal cosa. Esa sensación de incontrolabilidad, es decir, de que lo que me ha pasado no solamente me ha pasado y lo padezco, sino que además tengo la victimización de que dudo de a dónde llegará, a dónde va a ir a parar esto que me ha pasado, cuántas personas se van a enterar, cuántas personas van a hablar de esto. Es como una victimización diferente a las demás, y que nos parece, desde el SABA nos parece importante que se tenga en cuenta a la hora de trabajar con las víctimas. No sé cómo voy de tiempo. ¿Me ayudas, Beatriz? 10 minutos, perfecto, no necesito más. En cuanto a sintomatología, sí que es cierto que la sintomatología que encontramos, y en esto, luego en la mesa redonda viene la psiquiatra de salud mental, que también os lo podrá profundizar mucho más, la sintomatología en casos de víctimas de delitos virtuales no difiere en cuanto a la sintomatología de otro tipo de delitos, salvo el hecho de la victimización exponencial, esa que os acabo de comentar, que sí que es específica. En cuanto a la sintomatología, aquí la tienen: ansiedad, depresión, estrés emocional, baja autoestima. A mí me parece que de todas estas, la más importante, y quizás sí la que aparece como con más virulencia en los delitos virtuales, es el sentimiento de indefensión. ¿Por qué? Porque el sentimiento de indefensión es un sentimiento habitual en cualquier tipo de víctima, ¿no? Que implica el que sientan que hagan lo que hagan, no pueden controlar lo que les ocurra. Pero en el ámbito de los delitos virtuales es aún mayor, por el hecho de que es que realmente, pese a que puedan controlar ciertos temas como por ejemplo la privacidad, los amigos que tienen, pueden controlar ciertas cosas, pero como la red social, por sus características, ya lo hemos visto, la socialización digital tiene unas características tan amplias, ciertamente no pueden controlar, por ejemplo, que una persona pueda enviarle un email. Que puedan llamarlo sí que lo puede controlar bloqueando el teléfono, pero bueno, te pueden llamar desde un número oculto o desde otro teléfono. Quiero decir que es mucho más difícil. Entonces, el sentimiento de indefensión provoca que las mujeres muchas veces digan: yo no le cojo el teléfono una vez, o yo no le respondo al WhatsApp una vez, ni dos, ni tres, ni 20, pero a la que hace 21 tengo que responder. O sea, porque es que me falta el aire ya. Y le respondo además, en la mayoría de las ocasiones, para que me deje en paz, para interrumpir ese acoso, porque no es otra cosa. Lo que ocurre es que, claro, esa visión de las víctimas de hago esto para interrumpir, lo que provoca, por supuesto, no es que se interrumpa, sino que se vuelva el círculo a reproducir, porque es mucho más complicado, ¿no? Que cogerle el teléfono, porque claro, bueno, pero ¿qué quieres? Bueno, pero dime. Pues ya está, ahí ya se ensarzan de nuevo y ya continúa la situación de violencia. La ideación paranoide también es más, o sea, lo vemos con habitualidad en el tema de los delitos virtuales. ¿Por qué? Porque como no se controla quiénes la ejercen en algunas ocasiones, o por la falsa sensación esta de anonimato de la que hablábamos, que las víctimas realmente desconocen qué está pasando, ¿no? al otro lado de la red. Y eso implica que también a nivel cognitivo le dé a la imaginación y pueda llegar a pensar con más facilidad en alternativas que a lo mejor no son reales, ¿no? Yo recuerdo un caso que atendimos, era una chica que acudió al SABA
porque acudió con su madre porque recibía notas de audio a través de WhatsApp en las que un grupo eran voces masculinas, le hacían comentarios, propuestas indecorosas, de forma despectiva, por supuesto, y aludían además a un tema físico de ella que no era visible y que, por tanto, alguien había contado algo de esto, ¿no? Porque era una cosa muy privada de ella que no había expuesto. Entonces, acudieron con esa problemática. Y cuando yo hablaba con la chica, ella lo que decía era... Claro, las ideas paranoides eran brutales, claro, porque no controla. Claro, si estos chicos se han enterado de este problema que tengo, yo esto tan solo lo sabe una amiga mía, que además es buena amiga mía, yo no sé qué chicos son, porque yo lo que he recibido son las notas de audio, que sí es cierto que hubo una investigación luego policial, porque a través de los teléfonos, a través de los cuales se habían enviado las notas de audio, se podía dar con el titular del teléfono y toda la historia. Pero para ella era toda una... composición que había hecho sobre posibilidades que a nivel psicológico era absolutamente destructivo. Eso en otros ámbitos, pues a lo mejor tienen menos datos o al revés, tienen más datos que te permitan elucubrar menos. Pero en las redes sociales, como es todo tan ambiguo y deja tanto lugar a posibles interpretaciones y posibilidades, pues también eso afecta negativamente a las víctimas. En cuanto, por tanto, a la asistencia psicológica, yo sí que quiero precisar que yo lo voy a plantear lo que desde el SABA planteamos y cuál es nuestro margen de actuación, partiendo de que desde el SABA lo que hacemos es una intervención puntual y circunscrita, ¿no?, a los primeros momentos. Haya denuncia o no la haya a nivel de asesoramiento, pero inicial. En los casos en los que es necesario una intervención psicológica más prolongada y un tratamiento específico, obviamente, se deriva a los servicios especializados. En el caso del SABA, nuestras opciones a nivel psicológico para intervenir en víctimas, concretamente de cualquier tipo de delito virtual, lo que hacemos primero es una valoración del daño. Valoración del daño no me refiero a evaluación del daño. Los compañeros que están estudiando psicología saben que evaluación del daño implica administrar test o cualquier tipo de herramienta validada y baremada científicamente. En SABA, como no hacemos evaluación, no administramos este tipo de instrumentos. La valoración se refiere a facilitar a la víctima el relato de los hechos, a analizar qué tipo de circunstancias hay en su relato que puedan haberle perjudicado y, por tanto, agravado su daño. El tipo, si por ejemplo el agresor es una persona conocida o no lo es, si hay material gráfico que pueda ser difundido o no, es decir, qué características existen en su relato que puedan potenciar su vivencia, ¿no? O sea, su vivencia negativa, su sintomatología negativa, para determinar qué tipo de ayuda necesita y hasta qué punto podemos sernos el servicio el que se la ofrezca o ya derivarla a otro recurso. Y, en segundo lugar, un apoyo psicológico dirigido a sostener la sintomatología. Y ustedes dirán, ¿y esto de sostener la sintomatología a qué se refiere? Lo que se refiere básicamente es, se los explico aquí. ¡Ay! Y vamos muy bien. Aquí está. Ese apoyo psicológico dirigido a sostener la sintomatología se refiere básicamente a que no empeore, ¿de acuerdo? A que no empeore la sintomatología, sino a sostenerla y mantenerla o minimizarlo en caso de que por nuestra parte y por mi parte como psicóloga esté en mi mano, y si no, y si la gravedad es demasiada, pues entonces ya derivarla, ¿no? A eso me refiero con el sostenimiento. Ese apoyo psicológico está caracterizado por ¿qué 4 cosas son importantes, ¿no?, en este tipo de atención psicológica? Primero, restarle culpabilidad a la víctima. Por eso lo que invito es a que desde todos los ámbitos tratemos de no estigmatizar el uso de las redes sociales que han hecho las víctimas, sino todo lo contrario, es un espacio de libertad en el que ellas se han desarrollado y, por tanto, hay que usarlas bien, pero no dejar de usarlas. Entonces, fomentar en ellas el que se deshagan de ese sentimiento de culpa, que es habitual en todas las víctimas de todas formas, pero que en estas particularmente. La normalización de la sintomatología, a las víctimas las tranquiliza mucho saber que hay una serie de síntomas que es normal que padezcan después de haber sufrido una situación de violencia. Otra cosa es que esa sintomatología se mantenga en el tiempo
demasiado o empeore, y entonces habrá que hacer un tratamiento específico. Pero que una víctima se sienta triste o sienta indefensión al principio es normal, es la reacción psicológica esperable después de haber sufrido, sufrido una situación de violencia y de que te hayan hecho tantísimo daño. Es que eso a lo mejor los profesionales lo vemos claro, pero las víctimas lo ven como o que se han vuelto locas, o que ya no van a poder volver a la normalidad nunca, o que esto ya se les ha acabado. No, hay que legitimar también cierta sintomatología porque corresponde y es saludable psicológicamente que la sientan de esa forma. Lo que pasa es que hay que hacer, por supuesto, la valoración adecuada para prestarle la ayuda que necesiten, ¿no? Pero legitimarla es importante. Luego, por supuesto, facilitarle herramientas dirigidas a minimizar las repercusiones negativas. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, las pesadillas. Las pesadillas son un síntoma muy habitual en todas las víctimas y también en las de acoso virtual. Que tengan pesadillas con que el ordenador se enciende y sale una mano del ordenador que no sé qué. Les pongo ejemplos que nos han contado. O relacionado con las ideas paranoides, ¿no? O que salen a la calle y alguien le aparece y tal, porque no saben en qué momento pueden volver a producirse un acto de violencia. Pues ahí, a nivel psicológico, reestructuración cognitiva, que los compañeros psicólogos sabrán en qué consiste, y reconducción de los pensamientos negativos. Eso a nivel de SABA lo podemos hacer, lo hago, pero claro, circunscrito a sesiones temporales muy cortas y puntuales. Si con eso es suficiente, porque las personas con esas herramientas son capaces de minimizar sus síntomas y de sostenerlo, ¿vale? Pues no hay problema. Si eso continúa en el tiempo y necesita o requiere un tratamiento más especializado, pues entonces obviamente tenemos que coordinarnos con el resto de profesionales, ¿vale? Y por último, las orientaciones psicoeducativas, ¿vale? Dirigidas a paliar los efectos de un modelo represivo frente al uso de las redes sociales, que esto es lo que venía diciendo, y lo engancho, ¿no? Esto último, hay veces que orientar a la familia o a los profesionales que rodean a estas víctimas con respecto al hecho de que no se las estigmatice y de que no se les prohíba, ¿no? Utilizar las redes sociales, sino que únicamente se contribuya a que las usen mejor. De hecho, los talleres de prevención que se están esbozando últimamente están más dirigidos no a que los adolescentes, por ejemplo, no se hagan fotografías y las suban a la red, sino que sepan cómo hacérselas. Pongo un ejemplo. Si no podemos evitar que con 15 años las chicas se hagan fotos sensuales o los chicos de la típica foto enseñando el culo, pues como que es lo que se les trata de transmitir es... hay como una especie de frase que es en los talleres de prevención de los institutos que se dice que es o cara o culo, en el sentido de que si vas a fotografiar tu cara y la vas a subir a la red, que no salga tu culo, y si vas a fotografiarte el culo y lo vas a subir a la red, que no salga tu cara. Es como una forma de hacer un uso más responsable de las redes y no se te ocurra subir ninguna foto. Si fotos van a subir, porque es un modo de socialización y porque es en el contexto en el que se relacionan. Lo que sí hay que tratar de transmitirles más responsabilidad en ese uso, ¿vale? Y por supuesto que conozcan los riesgos, que es lo que no conocen. ¿Por qué? Porque ellos son los expertos en cuanto al manejo de las redes sociales, pero los adultos somos expertos en anticipar los problemas que van a ocurrir y, por supuesto, los responsables de paliarlos en el ámbito profesional. Ya hemos terminado. Entonces, el vídeo último no lo pongo y con eso termino. Es que el vídeo último es un minuto además nada más y está relacionado con el tema de la prevención desde el ámbito familiar, ¿no? Es como que hay que prevenir, pero sin prohibir. Bueno, es una alternativa, ojo, que luego... ¿Esto sale así? ¡Ah! Perdón. Es que esto me han dicho que esto sí que le tengo que dar directamente con el dedo. Alex, Iván, Lobo y Fermín. ¿Está su hijo? Sí, está arriba en su habitación. ¿Subí? Hola, ¿está Pablo? Arriba. Gracias, venimos a enseñarle nuevas posturas. Muy bien. Bonita casa.
Buenas tardes. Ah, hola. ¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa. En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protegeles.com. Es un poco la idea esa de que hay que proteger, hay que limitar. Internet es un espacio de libertad y, por tanto, como adultos, educadores, profesionales, psicólogos, desde el ámbito de la justicia, tenemos que protegerlos, pero no con la visión de la prohibición. No sé si da tiempo, pero por supuesto estoy abierta a cualquier tipo de aclaración o de duda o de lo que queráis compartamos. Bueno, como el tiempo vamos un poco justo, yo creo que alguna pregunta, pero si no, luego habrá lugar en la mesa redonda de la tarde. Pero allí, por ejemplo. Que se te escuche. Hola, se me oye, ¿no? Se te oye. Bueno, me llamo Gemma. Primero de todo, felicitarte porque me ha encantado la exposición. De hecho, de este tema, yo como psicóloga no estoy muy puesta y por eso tenía mucho interés en acudir. Yo brevemente quería preguntarte dos cositas. Fíjate, yo, ya que me habéis dado la oportunidad, hago dos. Veo muy interesante el tema del acoso en los medios de comunicación, pero yo como no estoy muy puesta en medios de comunicación, creo que yo soy como era inmigrante, pero de muy lejos. Entonces yo lo que quiero preguntarte es lo siguiente. Mira, yo me he encontrado en la consulta muchas veces casos de rupturas de personas jóvenes, de chicas en este caso, y a la hora de trabajar la ruptura o a la hora de trabajar con la chica resulta que no deja el móvil y claro, no se puede realizar un proceso de duelo o una ruptura porque al final no es una ruptura, es una falsa ruptura. Entonces, no sé cómo se controla el tema del WhatsApp cuando yo le digo, por favor, necesita un tiempo para reflexionar, cuando son incapaces la gente joven de hoy en día de apagar el móvil cuando va a dormir, el móvil se lo meten debajo de la almohada. Entonces, no sé cómo se controla eso. Es decir, la pregunta más concreta es, el uso de las nuevas tecnologías se me escapa. Como has insistido varias veces en el tema de que es un medio de socialización de ahora, no sé yo cómo se trabaja eso y tampoco sé, que es la siguiente pregunta, a nivel de emociones y a nivel de relaciones, cómo se trabaja con este tipo de sociedad que tenemos ahora, porque es que yo me veo muy vieja y mira que no lo soy, pero me veo muy antigua. Bueno, eso de las cartas románticas no, pero yo valoro más una charlita tomándote una cervecita o una Coca-Cola que lo que hacen los jóvenes, que por cierto también es un comentario que quería hacer, en algunos cursos, en algunas jornadas, en algunos eventos con gente joven y no tan joven. Estás tomando una cerveza y somos 4 amigos y 2 de ellos ya están con el WhatsApp. No hay un seguimiento de la conversación. Una se aburre y se va a la casa porque es que está más pendiente de lo que está escribiendo la otra persona. Pero es que la gente joven va a los cursos y en los recreos, en vez de escoger y aprovechar para conocer a los demás compañeros, se ponen a escribir. Entonces, esas son las dos preguntas. ¿Cómo se trabaja el tema emocional y el tema de relación en personas que ahora para relacionarse tienen que escribir, aunque la tengan a 2 metros o a 1 metro de distancia? Y fíjate que no son preguntas ya de acoso, son preguntas de nueva tecnología y de cómo se trabaja esto desde el punto de vista psicológico. Y gracias. Nada, gracias a ti, por supuesto. Pues totalmente de acuerdo con todo lo que has expuesto. Yo me quedé sin teléfono el jueves pasado y no he tenido WhatsApp hasta hoy miércoles. Hoy es martes, ¿no? Fíjate, me ha parecido más tiempo. O sea, he sufrido el apagón tecnológico este de no tener, y es cierto que estamos todos metidos en el mismo, ya en la misma rueda, ¿no? Mira, a nivel psicológico, a mí no me ha funcionado, ¿no? El hecho de, por eso incido tanto en la prohibición del uso de las redes sociales, que es lo que a nivel psicológico nos sale primeramente, ¿para qué? Para facilitar a las víctimas un espacio de desintoxicación, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces yo trabajo mucho con los propios procesos internos de las mujeres, ¿no? En el sentido de, vamos a hacer
que inviertas tu tiempo y que te impliques en actividades que te ayuden a mejorar o incluso a reflexionar sobre ti, del tipo, hay técnicas de, quiero que me escribas una redacción en la que hables, por ejemplo, sobre 5 cosas, estoy poniendo un ejemplo, que luego esto tú lo puedes adaptar en consulta de la manera que mejor te parezca, pero 5 cosas positivas de ti y desarrollarlas, y 5 cosas negativas. O sea, es una estrategia que le estás dando para que trabaje y canalice en el ámbito privado, ¿no? Que siente hacia ella, trabajar la autoestima, y la estás obligando a que se centre. Yo parto de que en la medida en la que la víctima se implique en su propio proceso de recuperación, va a ir paulatinamente limitando los contactos con la otra persona. Entonces, con el maltratador, o en el caso que tú has puesto de la ruptura, ¿no? Es decir, no se trata de vamos a tratar de que no vuelvas a hablar con él, no. Estáis en un proceso de ruptura, el proceso de ruptura va a tener altibajos, lo que vamos es a trabajar sobre ti, sobre lo que tú sientes, sobre qué quieres tú, y vamos a tratar de planificar una serie de estrategias para protegerte y para hacerte fuerte, para que seas tú misma la que, en la medida en que esto vaya surtiendo efecto, tú misma vayas limitando. No sé si me explico. Es como el enfoque, independientemente de cómo luego lo apliquemos, que se te pueden ocurrir luego muchas cosas, pero como el enfoque es, no vamos a limitar externamente los contactos con la otra persona, sino que vamos a trabajar sobre tu esquema mental y sobre tus necesidades para que seas tú misma la que llegue a eso. Pero claro, ¿eso qué implica? Tiempo. O sea que yo, desde mi punto de vista, me parece que los cambios son más duraderos, son más estables y más significativos, pero implica más tiempo. Y en ese tiempo corremos riesgos de que haya una vuelta, de que tal. Es como el contrapunto, ¿no?, de un planteamiento de intervención y otro. Y la segunda pregunta no sé si te la he respondido. Claro, como que ella limite. Mi consejo es que, por mi experiencia, eso puede que no funcione, o sea, puede que tenga altibajos, pero a largo plazo suele tener mejores resultados. ¿Alguien más? Me dicen que eso, que si ya hay alguna consulta más o alguna duda que no haya quedado lo suficientemente claro, que esta tarde la mesa redonda que tendréis, que se podrá tratar también. Y ahora ya pasamos a la siguiente ponencia, sin descanso ni nada, porque la hora que es vamos con un poquillo de retraso. Y yo creo que el hecho de que una persona del ámbito psicológico esté hoy aquí sí que materializa ese compromiso de atención integral de la víctima que caracteriza a José Ángel en todo su trabajo, ¿no? Y eso sí que me parece digno de reconocimiento, así que muchas gracias. Y ahora bien, yo voy a estar de pie porque me siento más cómoda y me da más seguridad, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Si les parece, yo lo que les voy a hablar en este ratito es de las víctimas, ¿vale? De cómo lo viven ellas, qué caracteriza la sintomatología, ¿no?, de los delitos virtuales concretamente. Y a nivel de intervención, qué cosas, pese a que a nivel de investigación hay todavía muy poco respecto a intervenciones psicológicas concretas en el ámbito de delitos virtuales, pero sí al menos qué características sí deberíamos tener en cuenta para afrontarla. En ese sentido, vamos a empezar, si os parece, hablando como de, en cualquier proceso de victimización, antes de abordar cuál sería la mejor intervención posible para las víctimas, hay que partir del contexto en el que se desarrolla el delito. ¿Para qué? Porque su labor más trascendente se lleva a cabo en la terapia de choque, asistencia psicológica, preparación psicológica de testigos en juicio y su colaboración con el Juzgado de Violencia de Género y el Juzgado y Fiscalía de Menores durante la toma de declaración de menores víctimas y testigos. Su actividad en el SABA la compagina con la tutorización de diferentes proyectos de formación a menores y profesionales. Además, participa en el programa de prevención de la delincuencia y en el programa de prevención de reincidencia que la Delegación del Gobierno tiene en materia de justicia juvenil.
Su especialización formativa está orientada en la intervención con menores y mujeres en situación de vulnerabilidad, con innumerables cursos, congresos y jornadas en las que ha participado habitualmente. Ha publicado varios artículos relacionados con la intervención psicológica en casos de violencia de género y ha participado en el 5º Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, organizado por la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas los pasados 10 y 11 de noviembre en Sevilla, con la presentación del artículo Una propuesta de intervención psicológica en casos de violencia virtual, que quedó entre los trabajos finalistas por su interés científico. También yo, en la misma línea en la que he empezado mi intervención, quiero darte las gracias a ti por la labor que hacemos de una manera. Bueno, pues buenos días. Vamos a continuar con esta jornada que empezamos hace ya un rato y me piden desde la Dirección General de Violencia que se le ha olvidado al principio de la intervención que sepáis que estas jornadas se están retransmitiendo ahora mismo en directo, que además que hay los hashtags que tenéis para Twitter y que además todas las ponencias y todas las intervenciones que se están haciendo durante este día van a estar dentro de muy pocos días en una página web que tenéis en la documentación que se os ha entregado esta mañana. Yo, como no tengo cartel, yo soy Beatriz Martín, soy la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer y me toca presentar a la siguiente ponente, pero antes de empezar a presentarla, sí que me gustaría agradecer especialmente a la directora coordinada y que espero que además, como no puede ser de otra manera, sigamos haciéndolo así por el beneficio sobre todo de las personas que están siendo víctimas y en este caso, en el caso del Instituto Andaluz de la Mujer, que somos los que tenemos pues ese tipo de situaciones, las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género. Así que muchas gracias y cuando tú ya quieras. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí, es que yo voy a utilizar otro micrófono, entonces, pero sí, compruebo que se oye bien. Bueno, en primer lugar, por mi parte, como no podía ser de otra manera, agradecer a Beatriz su presentación, a la Dirección General por haber facilitado este espacio y a mi equipo del SABA, porque todo lo que yo hable hoy aquí no es fruto mío, sino de todos. Y especialmente a nuestro jefe de servicio, a José Ángel, porque independientemente de que fuese yo o cualquier otra profesional o otro profesional del ámbito de la psicología el que estuviera hoy aquí para hablar de la perspectiva de la víctima, sí me parece digno de reconocimiento el hecho de que se haya materializado esa visión integral que todos decimos que hay que tener, ¿no?, en la atención a la víctima, la visión jurídica, la psicológica, la técnica a nivel de investigación policial, pero eso luego en la práctica no siempre se materializa. Directora General de Violencia y al personal que tienen aquí en Jaén, el que esta mañana me den la oportunidad de formar parte de este trabajo y de esta jornada, porque yo creo que es importante la relación institucional y, sobre todo, el trabajo del día a día y la coordinación que hacemos cada uno desde nuestro ámbito. Por eso es importante y por eso os quiero agradecer, a ti, José Ángel, también, obviamente, el que esta mañana se visualice que también tenemos un Instituto Andaluz de la Mujer que lleva trabajando durante 25 años en todo lo que tiene que ver con estos ámbitos y por eso es importante que hoy estemos aquí representadas. Así que muchas gracias. La ponencia que vamos a tener ahora, que se llama Las víctimas de ciberacoso, aspectos psicosociales y abordaje de la intervención. La ponente en este caso es Sandra Jiménez. Sandra es licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla y licenciada en Criminología por la Universidad de Murcia. Ella es experta universitaria en psicoterapia y también en mediadora familiar. Actualmente es la psicóloga del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía, como todos conocemos el SABA, aquí en Jaén, dependiente de la Delegación del Gobierno, donde atiende a personas víctimas de cualquier tipo de delito o falta, prestando su asistencia psicológica en el contexto de la actuación multidisciplinar del SABA.